Quiero compartir, y mientras, siendo muy honesto, mientras yo tengo el mensaje preparado aquí, pero mientras estábamos adorando y orando al Señor, el Señor giró un poco el compartir, y bueno, está relacionado definitivamente, pero giró un poco el compartir de esta mañana con una palabra que está en el libro de Jueces, el capítulo 6, pero quiero honrar lo que la palabra es, lo que la palabra dice, lo que la palabra hace. Hermanos, porque cada creyente tenemos que tener una buena semilla, ¿amén? Una buena semilla es lo que nos va a hacer a nosotros diferentes. ¿Qué es la semilla? La semilla, si todos conocemos, y en la mañana estaba con la idea de venir con la semilla y se me quedó la semilla en casa. Pero una semilla, hermanos, y estaba trayendo la semilla de la naranja y la naranja en sí misma, ¿no? Aunque la naranja vendría a ser el fruto del naranjo, pero un creyente con una buena semilla. Y venía a mi corazón durante todo este tiempo que tenemos que estar arraigados en Cristo. Es decir, empezar nuestra vida, nosotros tenemos que empezar a echar raíces. ¿Saben lo que significa echar raíces, verdad? Es extendernos hacia adentro, como cuando un árbol se planta, antes de ser por fuera lo que es, primero tiene que ser por dentro. Y ciertamente, si nosotros queremos empezar a dar frutos y querer ser los hombres, y para las mujeres que Dios ha llamado a que seamos, si queremos ser los hombres y las mujeres de Dios que Dios ha planeado, nosotros tenemos que echar raíces en Cristo. Porque quiero que usted sepa que nosotros ya venimos con una raíz. Entonces, estar arraigados significa echar raíces, enraizados, estar profundizados hacia adentro. Y quiero leer el verso que ustedes tienen en pantalla, el que tenían en pantalla hace un momento. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ahora debemos andar en Él. ¿Amén? ¿Todo bien? De la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, lo que tenemos que hacer ahora es caminar en Él. Pero ¿cómo vamos a caminar en Él? Primero tenemos que echar raíces. Y siempre la palabra de Dios nos habla más de un orden natural de las cosas, porque en el orden natural de las cosas hay verdad. Y debemos entender las parábolas, porque Jesús siempre nos habla a través de las parábolas, y debemos ver el mundo natural como parte de la explicación del mundo espiritual que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Y bueno, ¿cuántos conocemos las semillas? Amén. Todos conocemos la semilla, ¿verdad? Una semilla, hermanos, es pequeña y parece que estuviera muerta, pero dentro de ella, dentro de la semilla hay vida. Diga conmigo, hay vida. Otra vez, hay vida. Pero cuando alguien la mira, y si nosotros la mirásemos, parece insignificante. Una semilla parece insignificante. Es más, si alguien la ve en el piso, posiblemente en tierra, la puede pisar y simplemente no puede prestarle importancia. Pero dentro de una semilla hay vida. Amén. Dentro de la semilla tenemos vida. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. A la luz de los ojos del mundo, para el mundo, la palabra de Dios parece insignificante. Parece solamente una serie de dichos que se dan. La palabra de Dios parece locura para mucha gente. Incluso existen creyentes que no le prestan atención porque no entienden que dentro de esta palabra, que es como la semilla, que es una semilla, hay vida. Entonces quiero que se imagine conmigo en una semilla. Imagínese una semilla. ¿Sabe qué es lo que contiene la semilla? Tiene la vida que la originó. Imagínese un árbol lleno de frutos. No sé qué le gusta a usted, la palta, un palto, la manzana, un manzano, la naranja, un naranjo. Imagínese una semilla, ¿verdad? Portentosa, grande, fuerte, que se puede ver de lejos, ¿no? Bueno, una semilla
contiene todo lo que ese árbol es. O sea, contiene todo aquello que la originó. Y yo quiero que usted sepa, hermanos, que la palabra de Dios es la semilla que Dios ha planeado para el hombre. Es la semilla que Dios ha introducido al mundo. Jesús, quien es Dios, Él entró al mundo en forma de semilla. El problema del ser humano, y tengo que remarcarlo siempre, el problema del hombre es que el hombre nace estando separado de Dios. Y es cuestión de tiempo solamente para que el hombre comience a experimentar el dolor, el sufrimiento, el fracaso, los avatares de la vida, una vida sin significado, una vida sin entendimiento, gente que está atrapada en diferentes formas, en diferentes patrones y que no puede salir de ellos. Porque el mundo se ha encargado de que el hombre esté cautivo, esté esclavo. El mundo se ha encargado de que el hombre no vea lo que Dios tiene para él. Así que Dios, cuando vio que el mundo se perdió, porque literalmente el mundo se perdió. Si yo le dijera a mi hijo, si mi hijo cometiera una desobediencia, un acto de desobediencia, ¿cuántos que son padres acá, porque desobedeció, acaso no lo vas a perdonar? El acto que cometió Adán fue mucho mayor que simplemente un acto de desobediencia. Él cometió, la Biblia lo muestra a través de los fundamentos que nosotros vemos en la palabra, que él cometió alta traición. ¿Qué significa que él haya cometido alta traición? Significa que Dios creó el mundo para que el hombre se señorease, creó el mundo para que el hombre lo gobernase, lo dominase, pero Satanás entregó ese poder al enemigo de Dios. El enemigo de Dios es Satanás, y Satanás es quien ahora reina en el mundo. Es por eso que todos los males que usted ve que salen en las noticias son solamente el producto y la consecuencia de la obra que Satanás está haciendo en la tierra. Entonces, cuando el hombre tomó la decisión de separarse voluntariamente de Dios, lo que Dios hizo fue, él tenía que rescatar al hombre, así que habló de un rescate. En Génesis 3:15 la Biblia dice que Él nos habló de un rescate. Y en medio de ese rescate del cual Dios nos habló, Él estaba pensando en introducir su semilla al mundo. La misma palabra que introdujo a Cristo Jesús por medio de una semilla fue a través de un ángel que le dio la palabra a María. ¿Cuántos saben que María, siendo virgen a aproximadamente 15 o 16 años, se le aparece el ángel Gabriel y le dice que ella iba a traer al Salvador, que ella iba a ser, que en ella se iba a depositar al Salvador. Ella iba a recibir la semilla que iba a salvar a este mundo. Cuando María recibe la palabra, ¿saben lo que ella hizo con esta palabra? ¿Cuántos saben que lo que el ángel trajo a María fue la semilla de la palabra de Dios? Porque lo que el ángel le dio a María fue una palabra. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Lo que el ángel le trajo a María fue una palabra. Lo que el ángel le trajo a María fue la palabra de Dios. Y lo que ella hizo con esa palabra fue atesorarla en su corazón. Ella la guardó. Y cuando ella guardó esa palabra en su corazón, la Biblia enseña que luego vino el Espíritu Santo sobre ella, se posó, y por el poder del Espíritu Santo puso la semilla que ella había guardado primero como la palabra en su corazón, porque ella dijo: hágase con el Señor todo lo que Él quiera, hágase conmigo como Él ha dicho. Cuando ella recibe esta palabra, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a obrar. Amén. Porque el Espíritu Santo obra con la palabra de Dios.
Así ocurrió también en la creación del mundo. La Biblia dice que en Génesis 2, que luego de que el mundo estaba desordenado y vacío, y las tinieblas cubrían la faz de las aguas, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Y Dios habló. Así como cuando Dios habló sobre María. Y Dios habló. Y cuando Dios habló, ¿qué ocurrió? Dijo Dios sea la luz. Y la luz se hizo. Pero el Espíritu Santo se estaba moviendo allí. Ocurrió algo muy similar en Génesis con lo que estaba ocurriendo, con lo que ocurrió con María. Entonces, así también ocurrió con la creación del mundo. El mundo se hizo, hermanos, por la palabra de Dios. Quiero que entiendas esto, por favor. Cuando a ti alguien te habló de la palabra de Dios, y si recibiste esa palabra y la guardaste y la comenzaste a atesorar en tu corazón, esa palabra que es la semilla de Dios en tu vida, en tu ser, tiene el poder para hacerte nacer de nuevo. Amén. Tiene el poder para hacerte nacer de nuevo. Tiene el poder para que tú puedas ser una nueva criatura, una nueva persona. Entonces, es necesario, hermano, que para que toda semilla pueda dar fruto, primero tiene que ser plantada. Diga conmigo, la semilla tiene que ser plantada. Amén. Quiero que me acompañen. Padre, yo te doy gracias, Señor, en tu nombre, Señor. Toda palabra, Señor, que no regresa vacía, sino cumple el plan y el propósito para lo cual tú la has enviado. Oramos, Señor, por la vida de mi hermano en el nombre de Jesús, de quien tienes tú todo poder y toda soberanía, Señor, para que tu perfecta y buena voluntad se haga en él, Señor. Tomamos el control de todo su cuerpo, su ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, en esta ocasión, su cuerpo, Señor, para que tu palabra, Señor, ministre cada área en su ser, ahora en el nombre de Jesús. Pido también, Señor, por esta congregación, para que tu palabra, que tiene el poder de producir vida y generar los cambios, Señor, que en cada uno de nosotros día a día necesitamos ir aprendiendo a caminar en tu buena, agradable y perfecta voluntad, se cumpla, Señor. Y estos cambios, esta semilla pueda ser sembrada y enraizada, que pueda echar raíces, Señor, en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, toda semilla para que dé fruto tiene que ser plantada, sembrada. Y es interesante ver cómo Dios, a través del ángel Gabriel, sembró en la vida de María, sembró primero la palabra. Amén. Porque primero tiene que ser sembrada la palabra. Y luego vino el Espíritu Santo e hizo la obra que Dios había planeado sobre la vida de María. Dios escogió a María para que ella pueda ser la madre biológica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, Lucas 8:11 nos dice lo siguiente: es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? Amén. Y yo he querido hablar, y voy a hablar ciertamente al final acerca de la parábola del sembrador rápidamente, pero mientras, como les decía al inicio, mientras estábamos en plena adoración, Dios estuvo hablándome muy fuerte referente al libro de Jueces. Y quiero que vayamos, por favor, quiero que me acompañen, porque todo está conectado. Quiero que me acompañen al libro de Jueces. Hermanos, Dios obra a través de su palabra. Amén. Su palabra es la que establece poder sobre esta tierra. Su palabra es la que establece lo que va a ocurrir. Amén. Y quiero que se aventuren conmigo en esta historia para poder ver juntos lo que Dios quiere hacer. Y yo no estoy hablando de lo que Dios quiere hacer solamente en tu vida. Yo siempre estoy pensando en esta nación, Perú. Amén.
Estoy pensando en Latinoamérica. Y dice, levantándose pues de mañana, Jerobaal, estoy leyendo voy a leer del 1 en adelante, estaba leyendo el 7. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Son el pueblo de Dios. Hermanos, cuando el pueblo está corrupto, lamentablemente, cuando no hay evangelio, cuando no hay clamor, cuando no hay palabra de Dios en un lugar, siempre el enemigo va a tomar posesión de ese pueblo que está carente de Dios. Y la mano de Madián dice que prevaleció contra Israel, ¿verdad? Estamos allí, ¿verdad? Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Hermanos, ellos estaban escondidos, pero estaban cautivos al mismo tiempo, con temor. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían sus frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué dice que hicieron? ¿Qué dice que hicieron? Hermanos, lo que nuestra nación necesita es el clamor. Amén. Es un pueblo que entienda y que esté harto de su condición. Porque si tú estás cómodo en la condición donde estás, no vamos a poder ver la gloria de Dios. No podemos estar cómodos. Amén. Aunque esa comodidad implique comodidad, entre comillas. No podemos estar cómodos. Y dice que los hijos de Israel clamaron, dice a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron, en el verso 7, a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel, ¿qué dice? Un varón profeta, es decir, palabra de Dios, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, porque eran esclavos. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que les afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes, y os di su diestra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis, ¿qué dice? Pero no habéis obedecido mi voz. La condición de una nación, hermanos, puede sonar mal lo que voy a decir, pero es la verdad. No es culpa de los gobernantes. Los gobernantes, la mayoría de ellos son impíos. Son gente que solamente va a seguir sus propias necesidades. Son gente que solamente va a buscar sus propios beneficios. Pero la razón por la cual una nación está como está es por causa de la iglesia. Es por causa del remanente. ¿Pero cómo, pastor? ¿Cómo es eso? Hermanos, si en un país, si en un lugar, si en una zona, la situación está entrando en una debacle, en una devastación, es porque no hay gente que está clamando. Amén. ¿Cuántos queremos una nación diferente? Amén. Hermanos, la Biblia dice que Dios quita y pone gobernantes, pero la Biblia nos está mostrando acá que Dios entregó al pueblo de Israel a Madián por 7 años. Pero eso cambió cuando ellos comenzaron a clamar. Y el Señor les hizo recordar, les dijo, os libré de la mano de los egipcios, en el verso 9, y de la mano de todos los que les afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes,
y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Saben lo que él está diciendo? Conóceme. Conóceme. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos. No temas las circunstancias que el mundo está viviendo. Porque el mundo está viviendo, el mundo tiene sus planes y sus proyectos. Y el plan del mundo es destruir al ser humano. Degradarlo. Destruirlo. En cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y a su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él era uno más. Amén. Como todo el mundo, él era uno más. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? ¿Dónde está ese Dios? ¿Cómo dices tú que crees en Dios si yo veo tanta pobreza, tanta miseria? Esa es la respuesta normalmente que el mundo tiene. Yo no creo que exista un Dios, dice, porque si hubiera un Dios, ¿cómo puede permitir tanta miseria? Tanta pobreza, tanta gente que se está doliendo, que se está sacrificando, tanta injusticia. Dios no ha dejado de tener el control. Amén. Y ciertamente Gedeón aquí lo está diciendo. Cuando él le responde, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado, dice él, y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dice. Entonces le respondió Gedeón, ¿verdad? Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo de una sola olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, es decir, consumió toda la ofrenda. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, se dio cuenta que había estado hablando con Dios, que era el ángel de Jehová. Dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado.
¿Qué tenemos que entregarle a Dios? ¿Qué tenemos que entregarle a Dios? Lo fascinante de esta lectura, primero es que ¿quién es el que está buscando intencionalmente al hombre aquí? ¿Es Gedeón? Es Dios. Pero Dios respondió al clamor de un pueblo. Amén. Hermanos, Dios tiene sus momentos y sus tiempos preparados para cada nación, para cada pueblo, para cada situación, para cada lugar. La voluntad de Dios es traer libertad. Lo que Él quiere hacer es establecer su reino. Cuando Jesús, nuestro Señor, inicia su ministerio, Él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino de los cielos. Y Él quiere establecer su reino. Pero había algo allí que era lo que estaba trayendo toda la miseria que ellos estaban viviendo, la esclavitud que ellos estaban viviendo en ese momento, la congoja y toda la opresión que ellos vivían de parte de los madianitas y de los amalecitas, era por causa, en este caso era la causa de la idolatría. Y después que el pueblo clamó, porque ¿cuándo el pueblo comienza a clamar a Dios? Cuando la carga es muy pesada. Les voy a decir algo: llega un momento en la esclavitud del ser humano que el ser humano puede convivir con la comodidad de la esclavitud. Puede vivir y convivir con la comodidad del pecado. Pero cuando este se hace y se torna demasiado pesado sobre la vida de una persona, sobre la vida de un pueblo, de una nación, eso yo lo veo como un acto de misericordia de parte de Dios. Porque a veces el hombre necesita estar en un estado crítico para recién clamar a Dios. Hay mucha gente que viene a Dios y dice: yo quiero que el Señor haga una obra en mi vida, pero quiero que me sane, porque piensan que su problema es la enfermedad. Y yo he visto gente que se ha sanado de SIDA y de cáncer. Una vez que fueron sanados, siguen haciendo las mismas obras que antes hacían. La pregunta es: ¿se solucionó el problema cuando ellos fueron sanados? No. Y a veces es necesario que el hombre vuelva a caer y vuelva a lo reiterativo que puede ser el pecado en su vida, hasta llegar a un punto en que el pecado colme y llene el vaso hasta que esa persona ya no pueda sostenerse. Y es cuando recién esa persona va a clamar y va a decir: Señor, va a clamar: yo te necesito. Ninguno de los que estamos acá estamos por casualidad. Gracias a Dios, algunos Dios permitió que vean, pero todos los que estamos acá no merecemos estar en este lugar. Todos estábamos perdidos. A veces uno tiende a calificar, y juzgamos la apariencia, porque vemos que, por ejemplo, el ladrón, la prostituta, el borracho, el adicto, el drogadicto, pareciera que está en una peor situación que uno. Pero Dios no ve diferencia entre uno y otro. Los dos están corriendo al mismo destino. Los dos están corriendo al infierno. No importa si se le ve mal o si se le ve bien. La respuesta es sencilla: si ninguno de los dos tiene a Cristo, el problema que tiene lo va a seguir acompañando. El problema que tiene va a rodearlo. Y va a terminar, escúcheme bien, va a terminar por destruirlo. Lo primero que Dios hizo después del clamor es levantar una voz. Amén. Él comenzó a levantar una voz y envía a sus profetas la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios, hermano, ¿por qué cómo introduce Dios sus planes en esta tierra? A través de su palabra. Porque la palabra de Dios son las semillas que van a germinar el fruto que queremos ver.
¿Quieres ver naranjas? Siembra semillas de naranja. Lo que querramos ver, tenemos que sembrarlo. Pero ¿qué le pidió en esta parte? ¿Qué le pide Dios a Gedeón? Le pide que levante holocausto, que levante ofrenda para él. ¿Pero con qué? Con la madera del Dios de su padre. ¿Verdad? Le dice: derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Verso 26. Y edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios no solamente quiere deshacerse del problema que el hombre tiene, sino que quiere quemarlo, quiere destruirlo. En el mismo lugar, en la misma hora, Dios quiere destruir el problema que el hombre tiene. Dios quiere destruir esa cosa que mantiene atada a una persona o que puede mantener atada. Dios lo quiere hacer, lo quiere destruir. Entonces dice verso 27, Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, dice que lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Hermanos, él quiso hacerlo de noche, como para que nadie lo viera. ¿Pero lo vieron o no? Porque sabían quién había sido. Cuando tú quieres empezar a hacer la obra de Dios, así no quieras que te vean, te van a ver. Amén. Te van a ver. Porque el enemigo sabe quiénes son. ¿Quién es el que viene a traerle problemas? Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un Dios, con de chica, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Inteligente, ¿verdad? Porque ¿qué le dijo? Bueno, si él es Dios, que él mismo se defienda. No necesita que yo lo defienda. No necesita que nadie lo defienda. No necesita que nadie lo defienda. Y esto tiene doble referencia, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios no necesita que tú lo defiendas? Dios necesita que tú brilles nada más. Dios necesita que tú seas un creyente de verdad. Aquel día Gedeón fue llamado a Jerobbaal, esto es contienda a Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de la lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Incrédulo, ¿verdad? Corazón incrédulo, como nosotros. Incrédulos. ¿Será Dios quien habrá hecho esto? ¿Será Dios? ¿Será Dios el que me habló?
pero estaba obedeciendo, ¿no? Estaba caminando, pero él quería asegurarse. Y aconteció así, dice en el verso 38, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Dice que levantándose pues de mañana, a ver, capítulo 7, 1, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarob, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y dijo Jehová a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo, más que cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fuera el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se forzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos sobre el valle, como langostas con multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar, en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Por qué he querido leer el capítulo 6 y parte del capítulo 7? Hermanos, porque Dios introduce sus planes a la tierra cuando un hombre está atento a la voz de Dios. Cuando el hombre está atento a la voz de Dios y está dispuesto a hacer, no importa la condición del hombre. La Biblia nos enseña aquí que Gedeón, él no se creía, Dios lo llama algo contrario a lo que él era. Él lo llama varón esforzado y valiente. Pero Gedeón lo primero que hace es disculparse con Dios.
Pero hermanos, aquí estamos hablando que ellos estaban sufriendo una opresión de parte de los amalecitas y de los madianitas que los excedían en números a ellos. Eran mucho más fuertes, eran mucho más en número y continuamente los asolaba. Les quitaban sus provisiones, hacían con ellos lo que ellos querían. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Cómo Dios escoge a los hombres. Dios, no voy a decir que no escoge personas perfectas, porque no existe ningún perfecto, amén. Si Dios llama a alguien con grados y títulos, que no estoy diciendo que estén mal, están recontra bien, lo hace con un plan y con un propósito. Y si Dios llama a alguien que aparentemente no podría tener esperanza de educación, o de repente ni siquiera es guerrero o tiene capacidad de pelear, si Dios lo ha llamado es porque Dios va a hacer una obra en él. Y lo que Dios está queriendo hacer aquí, primero Él quiere introducir su semilla en nuestros corazones. ¿Cuál es la semilla que Él quiere introducir? Su palabra, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él quiere establecer su buena voluntad en esta tierra. Dios quiere traer su gloria a esta tierra. ¿A quiénes va a usar? Va a usar a sus hijos, va a usar a sus remanentes. Pero al igual que Gedeón, si Dios hubiera escogido a los más de 22,000 hombres que inicialmente Gedeón había visto y que había llamado y que podían venir a acompañarlo, hubieran dicho, fueron los 22,000 quienes van a derrotar, o quienes derrotaron a los madianitas y a los amalecitas. Pero no, Dios hizo algo muy interesante, y es aquí donde yo quiero enfocarme. Él escogió hombres que estén atentos, y Él les dijo cómo tenían que ser. Y algo que Dios, la instrucción que les dio es: manda a que ellos beban de agua del arroyo, y aquellos que beban del agua del arroyo como perros, a los que lamen no los escojas, pero a los que beben agua del arroyo, pero sus ojos y sus miradas están atentos a lo que está aconteciendo, a lo que está ocurriendo, a ellos escoge. Y fueron 300 hombres los que Dios escogió a través de Gedeón. Esta palabra vino a mí cuando yo estaba meditando en la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque el sembrador es el que tiene la palabra y el que siembra la semilla en el campo. Pero nosotros vemos 4 tipos de campo en la parábola del sembrador. El primer tipo de campo donde cae la semilla es la semilla que está junto al camino. Y cuando vemos que la semilla que cae junto al camino, que está en Mateo 13, del 3 al 4, dice: les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Cuando alguno oye la palabra, dice Mateo 13, 19, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata, dice, lo que fue sembrado en el corazón del hombre. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús explicó que los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita esa palabra de su corazón. ¿Por qué venía la parábola del sembrador cuando estaba meditando en esta historia de Gedeón? ¿Por qué? Porque, hermanos, Satanás quiere robar la palabra. Quiere que le diga algo. Cuando usted está escuchando la palabra, cuando usted está atento a la lectura, a su devocional diario, usted tiene que estar atento. Yo no sé cuál es la forma. Algunos de nosotros estamos sentados y estamos bien echados, pero estamos sentados.
Pero me encanta, desde hace unas semanas veo algunas personas que cuando están escuchando la palabra están así. Y se ponen así. Esa es una posición de atención. Esa es una posición. Me interesa lo que estás hablando. Nuestro cuerpo, nuestro ser, nos quiere ganar, ¿verdad? Ya hemos dicho que estos asientos son muy cómodos. Los hemos cambiado a cuero artificial. Antes eran más cómodos todavía porque eran de tela. La gente se me dormía. ¿Cuántos están durmiendo ahora? Amén, dicen algunos. Hay uno que está durmiendo. Bueno, se acaba de despertar. Pero me encanta cuando estamos así. ¿Quiere que le diga algo? Eso es inspirador. ¿Sabe por qué eso me dice mucho? Que usted está... Cuando uno viene a recibir la palabra aquí a la iglesia y nosotros vemos que Dios ciertamente salvó a todo el pueblo, o sea, todos ellos fueron salvos, fueron libertados. La historia de Gedeón termina él derrotando a los madianitas y a los amalecitas, pero Dios haciéndolo, y ninguno de los 300 hombres que estaban ahí listos para pelear, ninguno de ellos pelearon. Dios hizo la obra en medio de ellos. Pero lo que ellos tenían, ¿y por qué Dios los escogió a ellos? Porque ellos estaban así. Ellos estaban atentos. Aquellos que tomen el agua, pero están mirando. Están mirando. Están atentos a los tiempos. Están atentos a lo que Dios quiere hacer. Están atentos al Evangelio. Están atentos a la obra de Dios. Están atentos a recibir la palabra. ¿Por qué Satanás roba la palabra? Para que el hombre no crea. Y cuando el hombre no cree, no se salva. Para que el hombre no sea salvo. No estoy hablando de salvación propiamente, porque la salvación es lo primero que Dios otorga al hombre. Pero cuando uno está atento a la palabra, hermanos, Dios va a usar ese tipo de personas para traer su reino a esta tierra. Él quiere establecer su reino con gente que esté atenta, que esté dispuesta, que está mirando. Satanás sabe lo preciosa que es la palabra. La palabra es tan preciada, el enemigo sabe que por ella nosotros podemos no solamente ser salvos o salvar a una generación, sino que a través de la palabra nosotros podemos traer el cambio que una nación necesita. ¿Cree usted eso? ¿Cree que el Evangelio puede arreglar nuestra economía? ¿Cree que el Evangelio puede arreglar nuestra política, nuestra situación? Yo no sé qué usted piensa, pero nosotros venimos orando y pareciera que la situación está peor. Pareciera. Pero quiere que le diga algo. Perú está cambiando. Pareciera que las cosas no están avanzando como debiera de ser. Pero muestra de ello es toda la corrupción que sale. Ahora, hay un pueblo que está orando. Hay un pueblo que está orando. El diablo no va a robar otra cosa que no sea la palabra. A veces pensamos que, ay, se me perdió la billetera. El diablo nos quiere robar la billetera. No, Satanás, hermanos, reina sobre el mundo. Él tiene dinero. Si no lo crees, él reina sobre este mundo temporalmente. Él tiene mucho dinero. El dinero no es un problema, ni para él y mucho menos para nuestro Dios. Para nuestro Dios menos. El dinero nunca, escúcheme bien, nunca es un problema. Ah, pero pastor, tú lo dices seguro porque... No, hermanos, todos pasamos en todas partes las mismas pruebas de fe. Cada uno en su forma. Pero Dios trata con cada uno igual. Y el diablo lo único que va a querer hacer es robar la palabra. Cuando yo veo estos 300 que están al lado de Gedeón, veo un remanente que está atento a la palabra. Hay un desafío que Dios quiere hacer en nosotros. Hay un desafío que Dios quiere hacer en nuestras naciones. ¿Por qué apunta a la palabra? Porque si el diablo roba la palabra, nos robó todo. Sin palabra no tenemos absolutamente nada. Vemos en la parábola del sembrador que hubieron
la semilla que estaba en pedregales, es decir, la que cayó en pedregales donde no había mucha tierra, pero la semilla brotó pronto, pero como no tenía profundidad, cuando salió el sol, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Qué importante es tener raíces. Qué importante es establecer nuestros fundamentos en Cristo. La Biblia dice en Lucas 8:13 que los de sobre la piedra, la semilla que cayó en pedregales o sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos como no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué creen que pasa después? Ellos reciben la palabra, son felices por un tiempo, se llenan de emoción por un momento, se llenan de gozo, la creen por algún tiempo. Pero cuando viene la persecución, es decir, cuando conoces a alguien de tu familia, ¡ay, estás ahí! ¡Ay, ya te convertiste, ahora es un aleluya! Puede ser tus padres, un hermano, un pariente, los amigos de tu trabajo, tu centro de estudios. El enemigo va a tratar de robar la palabra. Y el diablo siempre va a traer persecución por la palabra. Ahora, es importante saber que Dios no provoca esta persecución, sino que el enemigo está detrás de la palabra. No está detrás de nosotros, está detrás de lo que hay en nosotros. Me encanta cuando María recibió la palabra y la guardó en su corazón. Si ella no hubiera guardado la palabra en su corazón, Dios no hubiera podido hacer el trabajo que hizo. Pero Dios la escogió sabiendo que ella lo iba a hacer de esa manera. La Biblia también nos habla de la semilla que cayó en espinos y cardos, entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron, dice. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y dice que la hacen infructuosa. Y la palabra en Lucas 8:14 dice que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y acá menciona tres cosas: afanes de la vida, que es el trabajo excesivo, el anhelo vehemente cuando nos enfocamos en querer algo o conseguir algo. Y no necesariamente son necesidades malas, pueden ser buenas, pero pueden ser un afán en nuestra vida. Las riquezas de la vida es aquello que se tiene, que se piensa que por venir a Jesús lo puede perder porque tengo que compartirlo. Lo que le pasó al rico, ¿no? Que se encontró con Jesús, al joven rico. Eran muchas sus posesiones. Cuando Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven tú y sígueme, dice que se fue triste porque sus posesiones eran muchas. Pero también la palabra nos habla de los placeres de la vida. Un estilo de vida que mucha gente lleva. Esto involucra comportamientos que pueden involucrar el pecado de la persona que no está dispuesta a dejarlo todo por Cristo. ¿Cuándo las preocupaciones nos han beneficiado? Nunca, ¿verdad? Las preocupaciones, los afanes, son las cosas que el enemigo pone para que la palabra no crezca, para que tú te enfoques más en ellas y dejes la palabra, para que una vez que tú la dejas, él pueda terminar ahogándola o secándola con el sol o destruyéndola. Pero la Biblia nos habla de la semilla en buena tierra. Y hermanos, cuando yo estaba mirando a los hombres de Gedeón, a los 300 que estaban ahí, cuando yo los estaba mirando a ellos, yo pude ver que parte cayó en buena tierra y dio su fruto, cual al 100, al 60, al 30 por uno. Y el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y la Biblia dice que el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da su fruto. Y produce al 100, al 60 y al 30. Aquí nos dice que el que oye y entiende la palabra es el que da fruto. Pero en Lucas 8:15, y quiero ir ahí, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Entonces, para poder entender la palabra, hay que retenerla. Una vez que ellos escuchan la palabra, la retienen, la atrapan, la guardan, la atesoran. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener entendimiento? ¿Cómo nosotros podemos avanzar en nuestro caminar cristiano? Reteniendo la palabra. Para hacer este tipo de corazón o este tipo de tierra que la palabra de Dios menciona, dice que tenemos que retener la palabra, tenemos que retenerla en nuestro corazón. Nosotros cada vez que escuchamos la palabra, podemos estar en cualquiera de estos 4 tipos de campos. Y yo no estoy diciendo que esto sea necesariamente para salvación, sino que cuando nosotros venimos al servicio, venimos con una intención: Señor, háblame en esta mañana. ¿Cuántos hacen esa oración? Si no la hace, hágala. Amén. Diga: Señor, tú háblame en esta mañana. Señor, yo tengo varias cosas que quiero hacer, pero quiero que tú me hables. Quiero que tú respondas mi oración, ya sea a través de la palabra de Dios, a través de mi oración. Tú háblame, Señor. Pero cuando venimos aquí a la iglesia, nuestra condición puede estar frente a la palabra, puede estar en cualquiera de estos 4 tipos de tierra. Algunos vienen y yo entiendo que estés cansado, pero yo prefiero que estés así. Ay, pastor, pero yo prefiero que estés así, atento. ¿Sabes por qué? Porque en una posición de atención no te vas a dormir. Nuestra condición o respuesta frente a la palabra, por ejemplo, ahora que la estamos escuchando, puede estar en alguno de estos tipos de tierra. Pero tenemos que perseverar, poner atención a la palabra, estar atentos, buscar el no dormirnos ni distraernos para ser esa tierra que Dios ha preparado. Si usted no viene aquí con el deseo o con el corazón dispuesto para recibir la palabra, usted tiene que cambiar su manera de estar aquí presente. Así como Dios estaba mirando cómo estaban atentos estos hombres, Dios está mirando quién está atento. Como los hombres de Gedeón, debemos asegurarnos de que la semilla de lo que Dios quiere hacer esté bien plantada. Cuando Dios llamó a Gedeón, hermanos, él no se creía lo que él podía hacer o hacer. Y cuando él se dio cuenta que era Dios el que le había hablado, él dijo: Señor, ¿quién soy yo? Y el ángel de Jehová dice que le dijo: no temas, no morirás. Porque nadie puede estar delante de Dios. Y él dice: no temas, no morirás. Todos venimos a este lugar con algo en nuestro corazón, pero tenemos que ser celosos de preparar nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer. Le digo algo: muchos de los que están acá creen que Dios los va a usar para transformar esta nación, pero muchos de los que están acá aún no lo creen. Aún no creen que Dios está contando con ellos. Y posiblemente estemos como en el caso de Gedeón, queriendo que el Señor nos siga afirmando: afírmame, Señor, afírmame. Quiero estar seguro, estar firme. Y estamos buscando la aceptación de Dios. Y erradamente buscamos la aceptación de Dios haciendo cosas para Dios, cuando lo que tenemos que hacer es confiar en la palabra que Dios ha establecido. Lo que Él ha dicho que será, será. Y cuando Él dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza, Él está hablando de algo que ya está planificado para tu vida. Podemos estar como los hombres que están bebiendo del agua solamente, pero están cada uno en su propio mundo. O podemos estar
como los hombres que están bebiendo del agua, de la palabra de Dios, alimentándose de la palabra de Dios y dejando estar atentos para ver qué es lo que Dios quiere hacer, hacia dónde me quiere llevar. ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde estás tú? ¿Dónde te ubicas dentro de ese remanente que Dios ha llamado? Amén. Vamos a orar.